Listo, entonces ya estamos grabando. Y un título interesante que el Señor me permitió tener para esta prédica es el que vamos a ver a continuación. Se llama La victoria que nos precede. Precede, ¿qué quiere decir? Antecede, va adelante. Es innata, preexiste en nosotros. Victoria. Bueno, en el síntesis de lo que estaba preparando y lo que estaba hablando y lo que he experimentado y lo que he vivido y lo que he aprendido a través del Señor, y lo que se vive innatamente en cada una de nuestras vidas es lo siguiente. Cuando hablamos de victoria, en sí una victoria es el resultado de una lucha. Cuando nosotros oramos, Señor, gracias por tus victorias, dame victorias, perfecto, prepárese para luchas, porque las victorias son el resultado de una lucha, de muchas batallas. Día a día estamos en batalla, día a día. Batallas pequeñas, batallas grandes, guerras compuestas de muchas batallas, de muchas batallas. Pero aquí viene lo interesante, y es el hecho de que todas esas victorias en nuestro Señor ya preexisten, ya están ahí, ya son nuestras en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Y quiero dejar algo en claro desde ya. Eh, la victoria de nuestro Señor es una victoria maravillosa para su gloria y para su honra. Alabado sea el Señor si esa victoria que tenemos coincide con lo que queremos. Si así es, alabado sea el Señor. Si así no es, alabado sea el Señor. Muchas veces las cosas, de hecho la mayoría de veces, las cosas no salen como uno quiere, como uno esperaría, como uno desearía. Pero eso en lo absoluto significa que las cosas no salen como Dios quiere. Por el contrario, muchas veces cuando salen como uno no quiere, es porque Dios así lo quiere y es porque es la mejor manera de que las cosas salgan así para nuestra bendición. Querida y apreciada iglesia, recordemos que en todo lo que Dios hace, Dios nos ama, incluso en lo que nos permite y no nos permite vivir, incluso en lo que nos permite conquistar y en lo que no, incluso cuando nos permite ganar y cuando nos permite perder. También en las pérdidas, en las derrotas, en los momentos de tristeza, de la mano del Señor, hay para nosotros una bendición del amor de Él, porque Él lo permite, porque nos ama y porque tiene un plan para nosotros. Así que incluso lo que no salga como nosotros queremos, las derrotas que tengamos en nuestra vida en sí van de la mano de una victoria ya intrínseca en los cielos y dentro de la voluntad del Señor. Siguiente, por favor. Descansando en la soberanía de quien ya escribió el final de tu historia. Eso necesitamos tenerlo claro. Pregunta, ¿alguien sabe el final de su historia? Yo no. Yo espero que nuestra historia y la mía se dé por muchos años más, por muchos años más. Que así sea si el Señor así lo permite. La historia de alguno de nosotros, de alguien, puede terminar cuando el Señor lo considere. Querida y apreciada iglesia, hay historias que van a terminar hoy, de personas que conocemos o no. Hoy van a terminar. Hay historias que ya terminaron ayer. Hay historias que en este momento están terminando. Así lo ha determinado el Señor. Así lo ha determinado el Señor. Pero es un llamado a que descansemos en esa soberanía de nuestro Señor, quien ya escribió el final de nuestra historia. Nosotros vemos de aquí a la salida de la iglesia. Nuestro Señor ve de aquí hasta el trayecto de la casa, ve de aquí a mañana, ve de aquí al final de nuestros días y sabe qué es lo que va a pasar. Y como Él sabe qué es lo que va a pasar, tiene el control de todo, la invitación es a descansar en quien ya escribió el final de nuestra historia. Así que esa victoria nos precede. ¿Nos precede en función de qué? De que las cosas salgan como queremos o no, de que haya derrota momentánea en algunos aspectos o no, de que consigamos lo que queramos o no. Ya hay victoria en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, iglesia. Amén. Next, please. Qué pena acá un poco el inglés y el español. Y hay 5 aspectos. Hablábamos con mi pastor y es absolutamente correcto. Hay 5 aspectos en los que quiero que abarquemos esta idea de que la victoria nos precede. No lamentablemente para nada, pero creo que desafortunadamente no alcanzaremos a abarcar los 5 hoy. Por varios aspectos en sí de la prédica,
por el estilo con el que el Señor me ha facultado, que a veces me extiendo un poco, ya lo hemos visto en las reflexiones. Perdón de antemano, pero alabado es el Señor. ¿Cierto que todos las escuchan? Claro que sí, obviamente. Me dijo un hermano que no lo vea por acá, cuando escucho sus reflexiones la pongo en 2X, pero lamentablemente WhatsApp todavía no tiene 4X. Debería tener 4X para escucharla ya no en 15 minutos, sino en 10. En fin. Así que lo primero que quiero que entendamos es que ya está consumado. Está consumado. Consumado quiere decir hecho está. Es un sinónimo teológico y bíblico de amén. Hecho está. Las situaciones que vivimos ya están desarrolladas y resueltas por nuestro Señor. Ya están desarrolladas. Él ya sabe lo que va a acontecer. Nosotros no. Nosotros debemos confiar en Él, buscarle a Él, adorarle a Él y entregarnos a Él. En el buen sentido, abandonarnos a Él. ¿Y dónde nos corrobora la palabra que ya estas situaciones están desarrolladas y resueltas? La palabra nos dice en Isaías 46:10. Muy claramente eso. Dice que el Señor anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Es decir, usted quiere hacer cosas, maravilloso, pero prevalecerá lo que el Señor quiere. Eso es lo que prevalecerá. También nos lo corrobora maravillosamente nuestro Señor el hecho de que eso ya está consumado en el Salmo 139:16, que es un salmo maravilloso y que es un salmo muy profundo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y esto es algo bastante profundo. La palabra tiene una profundidad bastante exquisita porque aquí está hablando de un momento en el cual usted ya existe, pero usted ni siquiera tiene conciencia. No tiene conciencia ni de sentimientos, ni de emociones, ni de su ser propio, ni de su naturaleza básica. Usted es un embrión, pero ya está vivo. Desde el momento de la concepción usted ya existe. Es único, original, absolutamente único en función de quién es. Y el Señor ya tiene un plan cuando usted es un embrión. Amén. Y ese plan nosotros ni siquiera lo conocemos en ese momento, obviamente. Ni siquiera hemos nacido. Ni siquiera hemos salido de nuestra Señora Madre, cada uno de nosotros. Pero ya había un plan. Ya había un plan. Y no falta ninguna de las cosas que Él ha determinado desde que nosotros fuimos un embrión incluso. También nos lo corrobora claramente en Filipenses 1:6. Next, please. Y lo dice de esta manera maravillosa. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Note algo muy interesante. La obra la ejecutamos nosotros, pero nosotros no la comenzamos. El que comenzó la obra fue nuestro Señor. Somos hechura suya. Somos hijos suyos. Somos quienes estamos en los planes de Él, bajo la voluntad de Él y bajo los propósitos de Él. Él perfeccionará hasta el día de Jesucristo esa buena obra que Él mismo ha comenzado. Así que, querida y apreciada iglesia, qué pena, a veces va más rápido el discurso en la mente que en la lengua. Consumado. Las situaciones que vivimos ya están desarrolladas y resueltas por nuestro Señor. Hecho está. Y si ya está hecho, ¿qué debemos hacer nosotros en función de asumir y de entender que eso hecho ya está? Podríamos, pues, dormir o quedarnos quietos y ya, Señor, ven porque es que ya está hecho. No. Sí, ven y ya está hecho, entonces ya ángeles, arcángeles, listo, se acabó esto, Apocalipsis, adiós. No. Debemos en el día a día, en todo lo que somos, adorar, entregarnos, buscar a nuestro Señor y en todo lo que somos, tratar de ser ese olor fragante, esa alabanza andante para lo que es Él, en todo lo que
tenemos que vivir en el día a día que nosotros estamos aconteciendo, que estamos desarrollando y en lo que el Señor ha destinado en este momento que hagamos en nuestras labores, en nuestros ejercicios, en nuestros trayectos. Lo que decía Isabela un poco es maravilloso, en la ducha, esas alabanzas en la ducha, y más con agua bien caliente, son geniales. Entonces, maravilloso, maravilloso, maravilloso. También con agua fría, que de hecho, en el momento en el que tengamos la oportunidad de concluir este mensaje, que ya veo que no será hoy, hablaremos un poquito de ello y hago un pequeño ejemplo de lo que es el agua fría y el agua caliente. Ya lo miraremos en su momento. Así que lo que sigue es entregarnos al siguiente aspecto de lo que es esta victoria, que nos precede, que es el gobierno de nuestro Señor. Ahí están los versículos y next. Excelente. Primero, querida y apreciada iglesia, consumado. Las situaciones que vivimos ya están desarrolladas y resueltas por nuestro Señor. Como ya están resueltas y desarrolladas, nuestro papel es entregarnos a su gobierno. Debemos comprender, y es ahí en donde retomo un poco lo que les decía inicialmente, en ese gobierno de nuestro Señor, que las cosas a veces no saldrán como queremos. Ahí hice el paréntesis, no solo a veces, sino tal vez muchas veces. Pero eso no significa que las cosas no estén gobernadas por nuestro Señor. De hecho, lo están. Y si no salen como no queremos ciertas cosas, es porque así el Señor lo ha determinado. A veces creemos que no podemos soportar una situación más, pero logramos ver que sí logramos soportarla hasta que se la integramos completamente a nuestro Señor, cuando las dejamos en las manos de Dios. Cuando nos rendimos a su amor en nuestras vidas, apreciada y querida iglesia, a su soberanía absoluta, es cuando esas cargas entregadas en Él obtienen descanso. Es ahí cuando descansamos. Cuando incluso podemos ver que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada y entregamos todo eso al Señor, hay descanso. Y ojo con esto, para que lo entendamos, Dios no es solo un refugio sentimental. Es la respuesta lógica y estructurada a la existencia. No es un refugio sentimental. Dios es soberano, que actúa tanto en lo natural como en lo sobrenatural. Él domina ambas esferas. Y lo podemos corroborar en el Salmo 135:6. Si eres tan amable, sí. Dice el Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra. En los mares y en todos los abismos. En lo sobrenatural. También lo podemos ver claramente, ya concretamente en el aspecto natural, en Daniel 4:35, si eres tan amable. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Perdón, el versículo anterior y ambos hablan de la soberanía de Dios en lo natural y en lo sobrenatural. Él es soberano y Él es quien domina ambas esferas, lo natural y lo sobrenatural, lo celestial y lo terrenal. Así que en ese dominio y soberanía de Dios entra el concepto del gobierno de Dios, que no es un concepto vago, querida y apreciada iglesia. Es un concepto de hecho bastante interesante. En ese gobierno de Dios empezamos a hablar de una palabra un poquito compleja y que luego desmenuzaremos, iba a decir despedazaremos, no, desmenuzaremos, que es el concepto de objetividad. Lo objetivo va ligado a lo lógico, va ligado a lo obvio, va ligado a lo procesal y procesual. Lo subjetivo va ligado a lo emocional, a lo no tan obvio, a lo perceptivo. Pero Dios nos llama a que nos entreguemos al gobierno y estemos sujetos a esa objetividad de lo divino. ¿Por qué? Porque esa objetividad de lo divino obedece como la objetividad humana a unas leyes. La objetividad humana obedece a las leyes naturales. La objetividad divina obedece a las leyes celestiales, que la tiene usted en su palabra, en la Biblia que está ahí. Esa es la objetividad divina. Siguiente, por favor. Next.
Next. La objetividad divina. Y como toda objetividad, bueno, como toda, no, como la objetividad en sí, no hay muchas objetividades, hay una. La objetividad se concreta en la respuesta a las preguntas obvias que la enmarcan. ¿Y cuáles son esas preguntas? El qué, next. El cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué y el con qué. Mucho gusto, objetividad, camino CR. La objetividad se las presento. Esa es la objetividad establecida, de hecho enmarcada dentro del método científico. Cuando nosotros vimos biología, el método científico arranca con el cuestionamiento sobre estas preguntas. Una hipótesis, una respuesta provisional, de una idea de lo que está pasando, luego investigue, pellizque, en fin, mire si el sapo se murió, en fin. La objetividad divina también da respuesta a esas preguntas. La objetividad humana da respuestas desde la lógica y desde las ciencias naturales. La objetividad divina da respuesta a estas preguntas desde la palabra de Dios. Y esa objetividad divina domina a la objetividad natural. Él es soberano de todo. Así que, querida y apreciada iglesia, ¿el qué? ¿Qué es el qué? El contenido. Él define la esencia de lo que ocurre y para qué ocurre. ¿Dónde podemos ver el qué del Señor? Lo podemos ver claramente en Efesios 1:11. Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí está el qué, el contenido. Hemos sido predestinados para una herencia de bendición. Hemos sido predestinados para conocerle a Él. Hemos sido predestinados para vivir bajo su palabra. Hemos sido predestinados para poder ser luz a los demás de lo que Él ha hecho en nosotros y de lo que Él es en nosotros. Amén, iglesia. Así que continuemos. Efesios 1:11. Ahí tenemos el qué de la objetividad divina. El cómo lo vemos en Isaías 55:9. ¿Qué nos dice Isaías 55:9? ¿Qué es el cómo? ¿Qué es el cómo? El método. Él tiene la metodología que es superior a nuestra lógica. Y a veces las cosas que el Señor puede hacer no tienen lógica para nosotros. De hecho, pequeño paréntesis, me impactaba mucho, estaba leyendo los evangelios y yo me preguntaba, Dios santo, se levantó el letrero. Sigamos. Respecto a cuando el Señor sana a un ciego con barro del esputo. Y yo, ¿pero por qué lo hace así? ¿Porque una agüita o algo, un aceite Johnson? No, con esputo y con barro. En fin, cerramos paréntesis. A veces no tiene lógica. Pero las cosas del Señor tienen una lógica en la objetividad divina. Listo, querida apreciada iglesia. El cómo es el método. Él tiene la metodología, que es superior a nuestra lógica. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí está el cómo. El cuándo. Eclesiastés 3:11. El cuándo es el tiempo. Él es el dueño del tiempo. Para él, un segundo es un día, bueno, un año es como 1000 días como un año, en fin. El tiempo en él no es con una constante, es algo relativo, que de hecho en sí viene a demostrarlo la física moderna. La física clásica, el estándar único de la física clásica, el tiempo. Pero llega Einstein, sus teorías, en fin, lo que es una realidad. Y en la física moderna, el tiempo ya viene a ser una constante. La única constante a nivel físico en la física moderna es la velocidad de la luz. Ya incluso el tiempo es relativo. Y uno dice, wow, cómo incluso en ese reflejo de lo sobrenatural, en lo natural también se empieza a ver que en ciertos ejercicios y ciertos escenarios el tiempo también es relativo. Dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. En su tiempo, querida y apreciada iglesia. En su tiempo.
los tiempos de Él no son nuestros tiempos. Según mis tiempos, yo debería estar en otras andanzas. Según mis tiempos. De hecho, se los confieso, he procurado estar en esas andanzas. Sanas, ¿no? Sanas. Sanas. Tener ciertas cosas. Pero el Señor me ha dicho, pues chévere, pero pues no, no es tiempo. Y predominan los tiempos de Él, no los tiempos de uno. ¿Por qué? Porque Él sabe el final de la historia, nosotros no. Todo tiene un propósito. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es tremendo, es tremendo. Él domina el tiempo, el cuándo. ¿El dónde? Next, please. Dice Hechos 17:26. ¿Qué nos dice Hechos 17:26? ¿Qué es el dónde? El lugar. Y el lugar en sí, donde estamos, todos los lugares, hablándolo, por decirlo así, bohemiamente, de los lugares en los que nosotros divagamos, pero en sí los lugares físicos y geográficos. Él gestiona la geografía de nuestras bendiciones. Hechos 17:26 nos dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado, miren esto, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, ya todo está ordenado por Él. Donde estamos, estamos no porque, uy, qué desparche, ¿qué hago? Iglesia, allá veo gente y demás, no. Estamos donde tenemos que estar porque Él así lo ha predestinado. Hacemos lo que tenemos que hacer porque Él así lo ha predestinado. Querida y apreciada iglesia. El porqué de la objetividad divina lo vemos en Proverbios 16:4. ¿Qué nos dice Proverbios 16:4? Esto es muy importante que lo entienda, porque esa pregunta se la hace uno al día, yo creo que 100 veces. ¿Por qué me dejó la buceta? ¿Por qué? Y eso es en lo bajito, ¿no? Porque, ay, ¿qué día? Ay, Señor, ¿por qué se me quedó el burrito que había hecho? Y luego entendí el porqué, porque llegué al colegio y nos tenían semejante almuerzo. Yo, gracias, Señor, entendí el porqué, claro. Hay porqués pequeñitos, hay porqués gigantes, porque estoy pasando por lo que estoy pasando. ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué no tengo lo que quiero? ¿Por qué no suceden las cosas como quiero? Ese por qué es la causa. Y ojo con esto, querida y apreciada iglesia. La causa de todo en el Señor es su propia gloria. Todo sucede para gloria de Él. En nuestros sufrimientos, en nuestras aflicciones, en nuestros no, en nuestros por qué, todo sucede para su gloria y para su honra. Por eso sucede. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Todas. Y todas es las cosas materiales como inmateriales. Lo que es usted en su fisiología, como en su alma, su cuerpo, su mente, en sus sentimientos, todas. Ahí no dice todas menos los sentimientos del hombre, no. Todas menos las emociones del hombre. Todas menos Saturno. Bueno, no sé, estoy divagando. Todas las cosas sin excepción. Y aún el impío para el día malo. Todas las cosas las ha hecho Dios para él. Y si tenemos los porqués, ¿por qué me pasa esto? Ya lo tenemos claro. Pero me encanta lo que viene a continuación, y es el ¿para qué me sucede lo que me está sucediendo? Next, por favor. Eso lo vemos claramente en Romanos 8:28. Vamos por favor a Romanos 8:28. Y aquí hago otro pequeño paréntesis, porque se da este para qué en muchos escenarios y está relacionado con una palabra maravillosa que se llama propósito. Dios no juega los dados, dijo Einstein. Me encanta recordar esa frase porque esa frase se da en un contexto impresionante. Lo voy a comentar rápidamente porque me encanta. De hecho, está considerado el debate, la discusión científica más grande de la historia, la que se da entre Werner Heisenberg y Albert Einstein. Werner Heisenberg
el padre de la mecánica cuántica. Albert Einstein, el padre de la física moderna. Werner Heisenberg le dice a Einstein, no se puede describir de una partícula las dos cosas al tiempo, solo se puede una. O se sabe su posición o se sabe su velocidad. No se puede saber las dos. Y Einstein sí se puede. Einstein estaba detrás de algo más grande que se llama la teoría del todo. Algo más grande mucho más grande que la teoría de la relatividad, por eso él recibe el Nobel, pero él iba detrás de la teoría del todo. Él estaba modelando ecuaciones para describir el movimiento y la posición de partículas. Y si él dijo, si logro deducir eso, se logra deducir la teoría del todo. Y de hecho él lo hacía siendo judío, diciendo, esas son las pistas que Dios nos ha dado para poder entender la ciencia de su gloria. Heisenberg le dice, no, no se puede. Eso es a punta de probabilidad y azar. Einstein sí se puede. Cuando llega el clímax del debate, Heisenberg le dice, es que no, eso es una probabilidad de dados. Toda la existencia está hecha con una probabilidad de dados. Einstein se para furioso y le dice, Dios no juega a los dados. Querida iglesia, Dios no juega a los dados con usted. Amén. Dios no juega a los dados con usted. Sépalo, un aplauso. Si es para el Señor, un aplauso más fuerte, mucho más fuerte, maravilloso. Sepa que Él no juega los dados con usted. Todo lo que hace con usted lo hace con un propósito, es decir, con un para qué. Con un para qué. No porque Él diga, bueno, hoy estoy a ver cómo está el universo. Isabela está como muy tranquila, una prueba. No, todo lo que hace Él lo hace con un para qué. Me regalas Romanos, qué pena contigo. Romanos 8:28 lo dice claramente, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas, todas sin excepción. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito, usted tiene un propósito en Él. Y hay un llamamiento para que usted haga algo en Él. Por eso está acá. Por eso está escuchando esta palabra. Por eso Dios lo inquieta. Por eso Dios le ha dejado ver su amor. Dios no juega los dados con usted, querida iglesia. Las situaciones de aflicción que esté pasando, las está pasando con un porqué, que es para su gloria y para su honra, y con un para qué, con un propósito de bendición en Él. Amén, querida iglesia. Next, please. Y con un con qué. Y yo creo que con ese con qué, ¿cierto? Cerramos. Con ese con qué. Perdón, y teníamos otro versículo ahí maravilloso, se los digo rápidamente en el propósito. Salmo 138:8. Me lo colocas un segundito, qué pena contigo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en usted, querido miembro asistente de CDR, toda la iglesia en sí. Y terminamos con qué. ¿Con qué? Con Filipenses 4:19. ¿Qué es el con qué, querida apreciada iglesia? Los recursos. Él es el dueño de la materia prima para la solución de nuestros problemas. Ni más falta. Amén. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que bueno, querida apreciada iglesia, nos quedan faltando 3 ítems. Vamos consumado, vamos gobierno y faltan 3. Por ahora vamos a dejar ahí. Pero sepa, querida apreciada iglesia, número 1, que las situaciones que usted vive ya están resueltas y desarrolladas por el Señor. Y número 2, que debemos comprender que así las cosas no salgan siempre como queramos, eso no significa en lo absoluto que las cosas no estén gobernadas por esta objetividad divina de nuestro Señor. Amén, querida apreciada iglesia. Lo invito a que se ponga en pie, cierre sus ojos y vamos a orar y a darle gracias al Señor. Vamos a parar antes la transmisión en vivo. Perdón.